Para impartir la conferencia del día de hoy, la familia como red de apoyo ante la enfermedad, nos hace el honor de venir y impartirla la doctora Marisol Gil Pérez. Ella es licenciado médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México, educadora en diabetes, maestrante en psicoterapia familiar sistémica en el Instituto Crisol, presidenta y fundadora de Historias de Vida y Azúcar, una organización no gubernamental para personas con diabetes y su comunidad. También es fundadora del primer equipo mexicano de corredores con diabetes. Ha laborado como miembro del panel de expertos diabetes para Johnson & Johnson, conferencista nacional de diabetes y jefa de capacitación para diferentes empresas de dispositivos y servicios médicos. Tiene el diplomado en tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología C y orgullosamente también ponente desde hace algún tiempo del Instituto Mexicano de Tanatología AC. Yo le agradezco, doctora Marisol Gil, y les cedo el micrófono y pantalla para que imparta la conferencia del día de hoy, la familia como red de apoyo ante la enfermedad. Muchas gracias, doctora, son todos suyos. Hola, buenas tardes, noches a todos los que están por acá acompañándonos en la conferencia. Como siempre, para mí es un gusto poder estar aquí en el instituto porque es una oportunidad, yo siempre lo he dicho, es una oportunidad para aprender para uno cuando viene, ya sea como profesor o como ponente o conferencista. Y bueno, pues es un gusto tenerlos el día de hoy. Vamos a tener un tema que hace mucho ruido como en la comunidad mexicana. Vamos a ir trazando algunos conceptos que me gustaría revisar con ustedes para que podamos entender esto de la red de apoyo cuando hablamos de la familia, ya sea ante la enfermedad, pero también vamos a mencionar por ahí la muerte. Y para eso, para este camino a través de la conferencia, pues me gustaría que ustedes estuvieran muy abiertos a todo esto que vamos a estar viendo, en el sentido de que estén relajados, estén tranquilitos, pongamos como atención y vayamos participando desde casa, si bien no se pueden abrir los micrófonos de la audiencia, pero sí que vayan ustedes compartiéndose a sí mismos estas preguntas que les voy a ir realizando. Entonces, cuando nosotros buscamos familia en Internet, cuando nosotros buscamos ese concepto, nos encontramos con este tipo de imágenes, ¿verdad? Y si yo les preguntara a ustedes también, oye, cuando te digo familia, cuando hablo de familia, ¿qué es lo que viene a tu mente? Pues la mayoría de las veces vienen este tipo de imágenes, ¿no? Esta imagen de mamá, papá, hijitos, felices, contentos, riéndose, viendo hacia el horizonte, ¿verdad? Y este tipo parece que nos están diciendo como si la línea de la familia o como si una familia, tuviera que ser el ideal o lo esperado, ¿verdad? Entonces, les voy a pedir por favor por ahí a los que están acompañándonos en la conferencia que vayan silenciando sus micrófonos porque si no vamos a estar haciendo ahí como doble sonidito. Entonces, muy bien. Les decía entonces que estas son las imágenes que encontramos frecuentemente o las que vemos con las que nos enfrentamos cuando hablamos de este concepto. Cuando hablamos de enfermedad y buscamos también familia, enfermedad, familia enfermo, familiar enfermo, pues también encontramos estas imágenes donde por alguna razón siempre la gente se está riendo, está feliz, parece que ni siquiera hay por ahí el tema de enfermedad o de duelo o de molestia, ¿verdad? Por alguna razón siempre nos estamos riendo, como ese tipo de comerciales donde la gente dice de que lleves una buena dieta y están comiendo ensalada y todo el mundo se está riendo, no sé por qué, como si la ensalada le contara un chiste, ¿verdad? Esa es la publicidad que nos comparten todo el tiempo. La familia siempre está feliz y siempre debe estar constituida mamá, papá, hijitos, si no entra como en ese cuadro de familia. Y cuando la familia hay alguien enfermo en la familia también, todos riendo, todos gozando, todos haciendo reír. Pero realmente hacia allá va la palabra familia, hacia allá va el concepto, esa es la realidad de nuestras familias. Y siempre me gusta esta imagen, es un video donde que se llama sumergirse, ¿verdad? En apnea, pues, no lleva oxígeno. Si ustedes ven a la persona que se va a lanzar hacia esa parte del mar, a las profundidades, no lleva un tanque de oxígeno o equipo especial. Y es que la realidad, si nosotros lo comparamos, pareciera que convivir con nuestra familia o pareciera que todas las acciones que están alrededor de ser una familia se ven más así
que las familias sonrientes o las familias que siempre están tratando de que todo sea maravilloso y aquí no pasa nada, ¿verdad? Inclusive nosotros como sociedad mexicana tenemos mucho como esa idea de decir, cuando hay un problema, no pasa nada, sí se puede, hasta tenemos una cancioncita, ¿no? Del sí se puede, y del vamos a ocuparnos en lugar de preocuparnos. Y entonces tenemos como estas ideas que todas van alrededor de la negación del dolor, de la negación de que hay situaciones difíciles y que esa negación constante, continua, ¿verdad? Que se va pasando de generación en generación, va dañando y va permeando a la familia, va permeando esta unión. Hay algunos conceptos de la Organización Mundial de la Salud que nos van a ayudar a entender algunas cositas que vamos a estar mencionando a lo largo de la conferencia. Y uno de ellos es la palabra o el concepto salud. La Organización Mundial de la Salud lo define como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad. Y quiero que pongamos atención aquí donde dice bienestar físico, mental y social. No solamente no es el estar enfermo, de reconocer una enfermedad física, ¿verdad? Es también cómo nosotros estamos interactuando con las personas, con nuestro contexto y con nosotros mismos. Enfermedad, según igual la OMS, es una alteración o una desviación de ese estado fisiológico que puede ser causada o puede estar presente en una o varias partes del cuerpo por causas en general conocidas, no siempre es así, ¿verdad? Y manifestada por signos y síntomas característicos y cuya evolución, como va a estar presentándose la enfermedad, es más o menos previsible. Esto de manera general. Sabemos que hay enfermedades que definitivamente no podemos identificar a una causa y que el pronóstico va a depender de muchos factores. Y viene también otra palabra por ahí, es la palabra familia. Familia, definida como un grupo social organizado, como un sistema abierto, es decir, sistema abierto significa que tiene interacción, que hay factores que están interactuando con ese sistema, con todos los miembros de esa familia, de ese grupo, constituido por un número variable de miembros. Es decir, no importa cuántos sean, también puede entrar en esta definición. Que en su mayoría conviven en un mismo lugar, es decir, la mayoría de las veces están contenidos este grupo en una casa, en un sitio donde tienen esta oportunidad de convivencia, unida ya sea por lazos legales, sanguíneos y o afinidad. Es decir, esta idea de que antes las familias solamente se podía llamar familia a quien fuera descendiente directo o ascendente directo, pues no es así. La estructura de la familia puede ser diversa y depende del contexto en el que se ubique. Para algunos, nos ponen por acá que no se oye, pero me imagino, hay que revisar por ahí tal vez cómo está la conexión. Puede ser la conexión o puede ser que ustedes mismos estén silenciando por ahí la conferencia. ¿De hecho? Ahora, como yo les decía, no es lo mismo una familia, por ejemplo, hay grupos sociales donde se reconoce a la familia como toda la comunidad, es decir, no importa que tú no seas mi descendiente, no importa que yo no tenga algún lazo ahí legal contigo, todos los que vivimos en esta comunidad, en este municipio, en esta zona, todos somos familia y nos vamos a tratar como familia. Hay otros grupos en otras situaciones, en otros estados, países, etcétera, pues donde no es así, donde la familia, el concepto de ese sitio, de ese contexto en el que está ubicado, pues la familia es solamente las personas que fueron tus descendientes directos, etcétera. Por eso estamos dando esta definición de cómo está reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Ahora bien, otro de los conceptos que tenemos es duelo. El duelo, que es una reacción normal ante una pérdida, y esta pérdida puede ser de una persona querida, un animal, un objeto, o bien también un duelo puede estar asociado a una etapa o un evento significativo en nuestras vidas. Por ejemplo, si nosotros perdemos, hablando de familia, ¿verdad?, la relación con la pareja, pues eso también puede generar un duelo y también está reconocido como duelo. Este duelo, pues es una experiencia que necesita ser compartida, acompañada y respetada. Y entonces aquí vamos entrando, ¿verdad?, a ir escarbando hacia lo que estábamos hablando sobre familia. Cuando hablamos de enfermedad en la familia, en alguno de los integrantes de esa familia,
esa persona que tiene la enfermedad o que está cruzando por este evento, pues está viviendo un duelo. ¿Qué duelo? Pues perdió la salud, perdió el estado en el como estaba antes. ¿De acuerdo? Y no importa que sea, por ejemplo, una persona con una enfermedad crónica y que de esa enfermedad crónica se derive alguna complicación. Vamos a poner un ejemplo, por llamarlo muy común, diabetes, ¿verdad? Y que sea una persona que por circunstancias de la vida tuvo una complicación crónica y esta complicación pues va a generar otro duelo porque es otro evento significativo en su vida. Y muchas veces cuando hablamos de familias y que la familia lleva a la persona, al médico, a los servicios de salud y esta persona con la enfermedad está viviendo ese nuevo duelo a partir de una complicación o a partir de otra enfermedad que se sumó, ¿verdad? La familia a veces le parece muy complicado entender que esa persona está viviendo un nuevo evento, un nuevo duelo y que hay que reestructurar lo que está sucediendo en la familia. Muchas veces los familiares llegan y dicen, no, bueno, es que ya estaba enfermo, pues ya se acostumbró. A ver. Nadie se acostumbra a estar enfermo o nadie se acostumbra a tener dolor. Entonces, de ahí estamos partiendo que la forma en la que debemos de entender como familiares ser una verdadera red de apoyo es estar quitándonos estas ideas de lo que significa tener una enfermedad, de lo que significa atravesar un duelo y que este duelo, cada duelo es único, cada duelo es diferente y cada duelo se va a vivir de la manera en la que esa persona esté preparada para vivirlo. Puede ser una persona que cuando recién se enfermó tenía 20 años, por ejemplo, ¿verdad? Y que este nuevo duelo se genera a los 30 y otro nuevo duelo se genera a los 40, pues si una persona que tuvo ese evento a los 20, el primer evento, y tal vez reaccionó rápidamente, tenía todas las herramientas necesarias para trabajar su duelo, tal vez cuando tenga 40 años ya no las tenga. Y el duelo se va a vivir de manera diferente y la familia debe de entender que esto puede suceder o que esto va a suceder. Ahora, cuando hablamos de familia, también tenemos que pensar en varios conceptos que están descritos en la literatura. Y hablamos de la salud de la familia, hablamos de la salud familiar, de la función familiar y de la homeostasis familiar. Son muchos términos, pero lo que yo quiero transmitir con esto es lo siguiente. Una cosa es físicamente cómo está la familia, físicamente cómo está cada uno de sus individuos. Ahora, recordar que no porque muchas veces tenemos la mentalidad de que todos los individuos me hacen una unidad. A ver, espérate, no. Ese individuo tiene sus propias características y aunque sea una familia, ese individuo no tiene por qué ser igual que la mamá, que el papá, que el hermano. Muchas veces escuchamos a la mamá o al papá o a los cuidadores primarios diciendo, es que ¿por qué no te pareces a tu hermano, a tu hermana? Es que ella lo vivió mejor. ¿Verdad? A ver, pues no me voy a parecer, no tengo por qué parecerme, sería horrible parecerme o buscar parecerme a otra persona si yo soy un ser único, ¿verdad? Y entonces como familia, muchas veces estos mensajes que transmitimos no son sanos, porque cada uno de los miembros tiene sus características únicas y especiales. Entonces, entendiendo esto, también entendemos que la salud familiar, que va más allá de lo físico, sino se va a la esfera de salud mental, de cómo convive uno con el otro, pues entonces de ahí podemos entender la importancia de respetar esto y tener bien entendido que aunque seamos familia, aunque tengamos lazos que nos conecten, ya sean legales, sanguíneos, por afinidad, por lo que ustedes deseen, no significa que nos vamos a andar mimetizando uno con el otro o que nuestra idea de familia es que todos nos parezcamos o que todos sigamos las mismas ideas, ¿verdad? Para poder decir o poder llamarnos familia. De ahí también sale que cada uno de los integrantes tiene sus funciones y tiene su rol, ¿verdad? Entonces tenemos un sistema que es la familia y dentro de ese sistema tenemos subsistemas.
Tenemos al subsistema de padres, tenemos al subsistema de hijos, tenemos al subsistema de hermanos, etcétera. ¿Esto a qué viene? También como familia, por ejemplo, cuando alguien se enferma, llamemos que se enferma uno de los hijos, cometemos algunos errores bastante humanos, ¿verdad? Que vamos como repitiendo. Y es que se enferma uno de los hijos, uno de los padres, uno de los cuidadores, de los tutores, va a volcar toda su atención hacia ese miembro. Y va a ser reconocido por la sociedad como, qué buena mamá, qué buen papá, porque le está dedicando toda su vida y atención a ese hijo que se enfermó. A ver, espérate, no puede ser así, porque esta persona, esta mamá, este papá, este cuidador, antes de ser padre es persona, y antes también de ser padre fue pareja, o es pareja. Entonces, si nosotros vamos, de repente cuando nos lo dicen de primera vez decimos, ay, no me late, porque no, pues yo no estoy acostumbrado a eso, no es así. Pero si vamos como desmenuzando, podríamos nosotros enfrentar una enfermedad como red de apoyo verdadera si entendiéramos bien y si identificáramos bien cómo se debe de participar en cada uno de estos eventos para mantener lo que llamamos o conocemos como homeostasis. Que todos los miembros tengan su rol propio, se les reconozca su individualidad y se respete, y aún así esta familia con todo esto pueda aportar para también el bien común de ese sistema. Ya les decía yo, se reconoce como un subsistema y es permeable. ¿Permeable qué significa? Que hay varios factores externos que van a estar participando en ese sistema principal para que vaya funcionando. Vamos a hablar, por ejemplo, de que de repente alguno de los hijos, ¿verdad? O alguno de los padres tiene una nueva pareja. Y entonces, esta nueva pareja va a empezar a cambiar cómo estaba funcionando todo esto, ¿verdad? Y puede ser que esta pareja, en su sistema de familia, se le enseñó diferente cómo participar en la enfermedad de uno de los integrantes. Y entonces este conocimiento viene a permear, viene a cambiar, viene a modificar ahí cómo estaban funcionando las cosas. Y no significa que esté mal. La familia, al ser un sistema permeable, permite esta interacción. Ya va a depender cómo los individuos de la familia van aceptando estas interacciones y cómo las van conjugando. Ahora, este sistema dinámico, ¿a qué se refiere? A que si a mí me afecta algo, doy por entendido que a mi familia, de alguna u otra manera, también va a tener un efecto sobre ellos. Ahora, esa enfermedad, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos frecuentemente? Cuando alguien de la familia enferma, todos pensamos que si sonreímos y nos mantenemos con las imágenes que estaban en el principio y si negamos la enfermedad y decimos vas a estar bien, todo va a ir súper bien, no hay dolor, todo perfecto, pensamos que eso mágicamente hace que la persona enferma, ¡plim!, rayo mágico y ya se siente mejor, ¿verdad? Y al contrario, esto lo que hace es que ese individuo no le permitamos crecer, no le permitamos cambiar con esto que está pasando, con este evento tan importante que está sucediendo, que es la enfermedad. Ahora entonces, ¿qué pasa con la familia? Pues la familia debe de tener por ahí herramientas, ¿verdad? Para que estos cambios, estos eventos, no hagan que esta familia termine rompiéndose, termine separándose, termine que este sistema se desintegre y que todo entre en caos. ¿Cuáles son esas herramientas? Pues la adaptación, que también la familia se adapta a esos nuevos cambios, cómo los acepta, cómo permite que transformen a la familia. ¿Hay participación o no? ¿Cuáles son los recursos personales que cada uno tiene para poder participar? ¿Cómo es esta interacción del afecto? Entonces, por ejemplo, si alguien se enferma en la familia, digamos que es una familia de mamá, papá y hermanitos chiquitos, y el hermanito pequeño al más pequeño le diagnostican leucemia, y comienza entonces la familia a tratar de transformar
toda esta dinámica que tenía para poder satisfacer las necesidades del niño que tiene una enfermedad. Y de repente al otro niño lo bloqueamos, ¿no? Como si no existiera, porque ahorita el que es más acá es este que tengo enfermo y entonces si yo lo descuido y lo dejo de ver un segundo, algo le va a pasar, ¿no? Y esta idea pues no nos permite transformarnos. ¿Qué pasa cuando hablamos con los niños, los hermanos del niño enfermo, del niño que tiene la enfermedad? Pues viven también entonces en una negación de su propia imagen, porque no son importantes. No le importo a mis papás, todo gira en torno a mi hermano, ¿verdad? O a mi hermana, o a alguien más de la familia. Inclusive a veces los papás de manera equivocada pueden decir estas frases hirientes como, pórtate bien, o ¿te gustaría estar como tu hermano? ¿Te gustaría estar viviendo lo que vive tu hermano? A ver, espérate, pues obviamente no, ¿verdad? Pero mi vida continúa. Mi vida continúa, entonces hazme parte de lo que está sucediendo con el otro individuo para yo entender cómo voy a evolucionar, cómo tengo que estar manejando esta situación. Si no me invitas a participar, no sé qué recursos puedo tener yo para aportar a la persona que tiene una enfermedad. Ahora, cuando hablamos de empatía, la palabra empatía muchas veces viene el ponte en sus zapatos, o es que me pongo en tus zapatos un momento. A ver, no es cierto, eso no existe ponerse en los zapatos de nadie más. Ni siquiera una persona que tiene la misma enfermedad que otra puede tener una idea de lo que está viviendo esa persona, porque todos tenemos contextos diferentes, todos tenemos recursos diferentes, todos tenemos actitudes, habilidades, destrezas propias y diferentes. La empatía, entonces, no se centra en ponerse en los zapatos del otro. La empatía se centra en entender que esa persona es única y que esa persona está viviendo lo que tiene que vivir o por lo que está atravesando, cómo puede hacerlo. Eso es ser empático, ser respetuoso del evento del otro. Y no provocarle sufrimiento a esa persona que está viviendo un duelo. Y diríamos, ¿cómo le voy a causar un sufrimiento a una persona que tiene una enfermedad? Vamos a ponerlo con algo muy frecuente, y se los digo, y este viene de uno, porque es la mayor parte de los pacientes que yo atiendo, y dos, porque tengo diabetes tipo 1 desde más de la mitad de mi vida. Entonces, muchas veces y esto lo recuerdo porque no es como señalar, sino es encontrar estas cosas que podemos cambiar cuando tenemos una situación de una enfermedad en la familia. Por ejemplo, yo me tenía que checar me checo frecuentemente la glucosa, mi azúcar en sangre, ¿verdad? Dándome piquetes en los dedos. Y de repente mi hermana mayor por ahí me decía, es que enséñame cuánto tienes. Es que si no me enseñas cuánto tienes, entonces no me compartes y no te ayudo y no me tendrías por qué pedir ayuda, bla, bla, bla. Y salían muchas cosas del enojo, de la frustración, de no entender el proceso de duelo que está viviendo la otra persona. Y claro, no nos preparan para eso, pero tenemos como familia que aprender qué está sucediendo, ¿verdad? Y a mí cuando me decía, enséñame cuánto tienes, a mí me molestaba, a mí me hacía sentir mal como persona enferma, a mí me hacía sentir como si yo todo el tiempo tuviera que estar pasando por una evaluación o un examen. Y si yo estaba muy alta y si de repente me sentía mal o me sentía cansada o tenía que dormir o cualquier cosa, entonces me regresaba diciendo, pues porque estás alta te sientes mal. Y entonces en lugar de ayudar, se convertía en un látigo de culpabilidad hacia la persona enferma. Esto se trabaja siempre en familia, en las familias que tienen individuos o que tienen miembros que tienen alguna enfermedad, porque muchas veces nos cuesta trabajo y la familia dice, es que entonces, ¿cómo me acerco? Es que entonces, ¿qué hago? Es que entonces, ¿qué digo? ¿Qué le digo a esa persona? A ver, espérate, pues pregúntaselo directamente. Ni tú eres adivino, ni el familiar es adivino.
Si no se lo preguntas directamente, nunca vas a saber qué es lo que la otra persona necesita. Muchas veces a los familiares, ¿verdad? Se les dice muchas veces en la familia cuando llega a terapia, cuando llega a las sesiones, es que yo solo quiero que esté ahí sin que me diga nada, sin que me diga que mañana va a ser un buen día, que mañana me voy a sentir mejor, que le eche más ganas. Yo solo quiero que me acompañe calladito. Y a veces a la familia, y más a las familias mexicanas, les cuesta mucho trabajo entender que el silencio es una herramienta muy valiosa para entender cuando alguien en la familia está enfermo. Los silencios dicen bastante, pero nosotros como sociedad nos han acostumbrado al ruido, a las palabras, a la interacción, al cómo estás, yo estoy ahí, te veo, te digo, te pregunto, te llamo, te hablo, para que tú sepas que me importas. A ver, espérate. El estar en silencio, escuchándote a ti mismo como persona que ve a la persona que tiene una enfermedad, puede aportar mucho más. Porque entonces puedes ver realmente lo que sucede a su alrededor. Si le estás preguntando cómo te sientes bien, te duele, te esto, te aquello, cómo, qué hago, qué necesitas, bla, 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 todas las palabras no dejan que la otra persona pueda interactuar como realmente se siente. Ahora, también es muy sonado en la familia los límites, y muchas veces se dicen entre familiares, pon límites. A ver, espérate, los límites no se ponen, los límites ya existen. Que tú no los quieras ver es muy diferente, ¿verdad? Cuando los padres se juntan, dos personas, quien sea, se juntan y deciden hacer una familia, empezar este grupo, dicen, vamos a poner límites. No, los límites ya estaban. El límite de que me respetes, de que te respeto, te escucho, ya estaban. Tú decides o no si los respetas o no, si los mantienes o no. Cuando llegan, si es que llegan los hijos, ¿verdad? Y ponle límites a tu hijo porque es muy rebelde. No, a ver, espérate, el límite ya estaba marcado desde que tú fuiste adulto, tú eres el adulto de esa relación. El límite ya está ahí. Pero tú por alguna situación quisiste borrarlo para que el hijo o la hija hagan lo que quieran. Entonces, esto de los límites también hay que trabajarlo y también hay que entenderlo cuando estamos hablando de familias. Y ahí viene una palabra importante, cuando tenemos a alguien enfermo en la familia. La palabra merecer. Y eso se escucha mucho en las sesiones de tanatología, en las sesiones, por ejemplo, de mindfulness, en las sesiones de terapia familiar. Cuando alguno de los familiares dice, es que él no merece estar enfermo, es que él no se merecía que le duela, es que él no se merecía sufrir. Y es algo que decimos como muy constante y muy abierto y parece que hasta normal y aceptado. Pero espérate, pues en la vida no estamos mereciendo cosas o teniendo como un tarro donde vamos metiendo moneditas de nuestras acciones para ver qué me merezco y qué no me merezco. Si tú me dijeras si tú le dices a alguien, no merece él estar enfermo, bueno, y entonces bajo tu criterio, ¿quién sí merece estar enfermo? ¿Verdad? Entonces, pues no, tampoco podemos tener este tipo de palabras cuando hablamos de familia, cuando hablamos de red de apoyo de familia. Tenemos que ir quitándolas para poder realmente llegar a ser una red de apoyo, en lugar de estar sumando culpas o en lugar de estar sumando como cosas que solo nos lastiman o bien manteniendo la negación. Ahora, en la familia, de repente se da esto de merezco tu atención, ¿no? Merezco que me des más atención. Yo como persona enferma merezco que me des más atención. Tampoco va por ahí. La persona que tiene una enfermedad, entonces, como lo hemos ido trabajando, necesitamos hacer este manejo del duelo, entender el duelo como familia, cómo nos afecta a cada uno de nosotros, cómo le afecta a la persona enferma, cómo le afecta a los individuos que están participando ahí, pero quitándonos esto de merezco, estas frases que pueden de repente hacer culpable o hacer sentir mal a la persona que está atravesando por esto.
Inclusive cuando tenemos, por ejemplo, mucho va hacia los padres o a los adultos como pareja, cuando dicen, merece que le dedique toda mi vida, toda mi atención, porque está enfermo. Y de repente tenemos a mamás, a papás que se agotaron, que se olvidaron de que ellos son individuos, de que son personas, ¿verdad? De que interactúan con más, porque se volcaron todo, se debilitaron tanto volcando toda la atención, que de repente hay una despersonalización completamente. Y esto, ¿qué genera? Pues que haya todo este caos, toda esta crisis familiar. Entonces, asimilar el duelo, pues tiene que ver con muchas cosas, con la personalidad, con la psique, con la historia, con las experiencias de vida, cómo afrontamos lo que nosotros estamos viviendo, más allá de las circunstancias, por ejemplo, cuando se presenta el duelo, cuando se presenta la muerte. Hay que dejar sentir, y esto es lo primero que se maneja en la familia. Hay que permitir sentir con todas las emociones que tengan cada uno de los individuos. Hay que dejar que cada uno participe con sus recursos y con sus herramientas para saber y permitir que esta familia se comience a reestructurar y comience a trabajar con la persona que está enferma, pero también respetando y siempre recordando que ellos son individuos y que también es muy necesario que se respete su individualidad y que no se olviden como personas. Cuando hablamos de una pérdida, ya sea de alguien que enfermó, ya sea de alguien que falleció en la familia o que va a fallecer a causa de una enfermedad, pues entender que no existe un parámetro de comparación. Es decir, esta enfermedad es más leve que la otra porque la otra te ocasionó esto, o esta sí es más fuerte que la otra porque esto. A ver, todos los eventos, como ya lo dijimos, merecen su atención y todos tienen el mismo valor y significado, no hay que olvidar de eso. Dependiendo de cómo nosotros atravesemos este duelo, pues va a ser que ese cambio pueda generar la ruptura de los lazos o bien generar nuevos vínculos afectivos en la familia. Puede ser que esta familia, a través de la enfermedad, a través del entender que la persona enferma no es solo enfermedad, la persona enferma sigue siendo hijo, padre, esposa, esposo, amante, lo que sea, sigue manteniendo ese rol, tiene un evento que lo llevó, que se llama enfermedad, que se llama condición, etcétera, pero entender que este evento no es él o ella, es algo que está viviendo, y entonces este algo que está viviendo puede generar un lazo en la familia de manera diferente. Puede ser que los demás hermanos o la pareja, etcétera, porque tal vez el hijo perdió la vista, ¿verdad? Y entonces ahora tenga que aprender con sus manos a leer. Puede ser que entonces los otros de la familia también digan, oye, ¿y si yo también entro para aprender a hacer esto? Para entender o para vivir lo que tú, desde yo, no para comprender y ponerme en tus zapatos, pero yo también para aprender y asimilar esta situación y también poderla después replicar. Y entonces esto puede generar un vínculo diferente, ese tipo de aceptar y aprender a través de la situación. Muchas veces no puede ser así y muchas veces la familia va a generar o se va a llevar a cabo esta ruptura. Hay veces en que los papás, es más frecuente, con niños, ¿verdad? Con niños, un niño que se enfermó, una niña que se enfermó o que falleció inclusive, y entonces alguno de los padres no haya tenido los recursos suficientes o no se hayan dado los recursos suficientes en la familia para que se generara un lazo y al contrario se genera una ruptura porque alguno de los padres, por ejemplo, se fue hacia las adicciones y esto provocó la separación de los padres y solo un padre se queda como cuidador o solo un padre se queda en ese sitio donde vivían. También hay que aceptar que también esto puede suceder y no forzar el mantenimiento de la relación porque esto al contrario puede generar más dolor. Muchas veces la relación entre padres se termina, la relación parental, la relación de pareja también se termina
Y entonces muchas veces tenemos a familias en sesiones donde han sufrido por años porque mantuvieron una relación que ya se había roto y que ya no había manera de reconstruir, y que lo más sano es que se mantuviera alejado. Entonces, muchas veces también el sentido de querer mantener, de hacer esta permanencia, pues no permite el crecimiento. Uno de los autores nos habla sobre los tipos de pérdidas que pueden estar asociados a una enfermedad, ¿verdad? Puede, obviamente, la enfermedad generar la pérdida de la vida, puede generar pérdidas de aspecto de sí mismo, es decir, cómo yo me veo a mí mismo después de la enfermedad. Yo me reconozco diferente con la enfermedad. No soy la misma Marisol que era antes de la enfermedad. Y qué bien, eso significa que construí algo diferente. Pérdidas de objetos externos, también lo que está alrededor, simplemente por el hecho de haber perdido, de tener esta enfermedad, pues entonces vamos a tener que volcar la parte económica, la familia también se va a tener que transformar, yo me voy a tener que transformar por una enfermedad y voy a tener, por ejemplo, que ahora dedicar parte de mis objetos externos, ya se llámese dinero, economía, a ese punto de la enfermedad, y eso también es una pérdida. Pérdidas emocionales, pérdidas ligadas con el desarrollo, es decir, cómo yo me presento, cómo yo soy hacia mí mismo y hacia mi comunidad, hacia mi contexto, hacia la zona donde vivo, con quienes convivo, con quienes estoy. Una enfermedad me genera toda esta serie de pérdidas y hay que entenderlas y hay que identificarlas para poder reconstruir a partir. Estas pérdidas, pues obviamente nos afectan en diferentes dimensiones. Muchas veces cuando tenemos a alguien enfermo en la familia, pues decimos, es que como que todos nos centramos en el dolor físico que causa la enfermedad, sin entender que la enfermedad está causando afectaciones en otras zonas. Sí, en la parte física, pero también en la emocional, también en la cognitiva. Hay muchas enfermedades que tienen esta afectación en esa dimensión decíamos, es que cuando antes de tener la enfermedad, como que contestabas más rápido, eras más rápido, solucionabas las cosas, no te causaba problema, por ejemplo, vamos a decirlo muy sencillo, armar rompecabezas o sacar cuentas, ¿no? Hacer un porcentaje, etcétera. Y de repente la familia dice, es que ya no eres como antes, es que algo te pasó, ¿por qué eres lento? ¿Por qué? A ver, pues sí, esa persona que tuvo esta pérdida, que tiene este duelo, pues está atravesando por todas estas dimensiones, por todas estas pérdidas en estas diferentes dimensiones como persona. Y otra vez vamos hacia la adaptación, cómo la familia se debe de adaptar a esos nuevos cambios y aceptar que hay cambios con la enfermedad. La dimensión social. Muchas veces la persona enferma lo que menos quiere es estar, en algunas ocasiones, no en todas, puede ser al revés, pero sucede que no quiere estar conviviendo, quiere alejarse de la gente, del tumulto, de las palabras, del ruido, de todo, de la convivencia. Y a veces como familia forzamos a que no estés solo, vente para acá, no te sientas solito, vente, vamos a las fiestas, vente, vamos a hacer las cosas. A ver, también hay una parte en cómo esta persona se está viendo a sí misma y viéndose cómo interactúa con el resto de las personas. También hay que entender esto. Y por supuesto la parte espiritual. Y vamos a hablar de la espiritualidad para entender que al hablar de espiritual no es hablar de religión, ¿de acuerdo? Y vamos a ver que esta es una de las dimensiones que más nos traen problemas cuando hablamos hacia futuro. ¿Cómo se ve esta persona? Entonces, hablando de enfermedad, ¿cuáles son estos mitos que tenemos respecto al duelo de la enfermedad, a la pérdida de la salud? El duelo se resuelve es decir, muchas veces le vamos a decir al familiar, oye, ya estuviste mucho tiempo triste, pues ya estás enfermo, toda tu vida vas a estar enfermo, o vas a estar enfermo por mucho tiempo, o hasta que se termine el tratamiento, pues ya, a lo que sigue. Pues no, ¿verdad? Dijimos que el duelo para cada persona es diferente y cada persona va a tener que atravesarlo con sus herramientas, con sus recursos. Y hay que permitir que atraviese el duelo. Decirle, es como una depresión. A ver, la depresión y el duelo no son igual, ¿de acuerdo? El duelo, en este atravesar por el duelo, puede ser que una persona vaya hacia la depresión, sí, pero no es lo mismo. Y también hay que dar oportunidad y reconocer
las diferentes necesidades de la persona. Hay muertes o enfermedades peores que otras. Por ejemplo, y es muy constante, yo lo veía de repente en el hospital como paciente y como médica, que les dijeran a los familiares, ay, bueno, al menos no es cáncer. A ver, espérate. Entonces eso significa que mi enfermedad no es importante porque para ti lo más doloroso es el cáncer, ¿no? O las personas que tienen cáncer, ay, bueno, al menos tienes oportunidad de que te den quimioterapia o radioterapia o lo que sea. A ver, espérate, entonces eso significa que me estás diciendo que hay como cosas peores, pues lo que yo estoy viviendo para mí es lo peor que estoy viviendo en este momento. Entonces también hay que respetar eso. Qué bueno que fue muerte natural o una enfermedad grave, no grave, lo mismo. No hay cosas peores o mejores que otras. Toda enfermedad, toda pérdida, todo evento de este tipo se debe de respetar y se le debe dar la misma importancia. También la idea de los hombres se recuperan antes, ¿no? Más en nuestra sociedad pensando como de, no, es que a él ya le dejó de doler. A ver, espérate, es que la sociedad en la que estamos creciendo tenemos la idea de que el hombre, no, fuerte, siempre, no le duele, no llora, ¿no? Pues también tenemos que quitarnos esas ideas y permitir que todos vivan su duelo como lo tienen que vivir. De repente también tenemos otra frase que es, no hay nombre para esa pérdida. Y esto es muy frecuente cuando tenemos familias, mamás, papás, que perdieron o que tuvieron un hijo enfermo, una hija enferma por mucho tiempo o poco tiempo, y que al final terminó en una pérdida de su hijo o de su hijita. Y le decimos, es que no hay nombre para lo que estás viviendo. Al decirle, no hay nombre para lo que estás viviendo, pues lo estoy dejando como en una neblina por ahí, estoy poniendo al duelo de la persona en una cortina. Y le cuesta más trabajo identificar y aceptar ese dolor. Si hay nombre, si dijéramos el nombre, no tenemos una palabra justamente porque dicen, es que es viudo o viuda cuando pierde a su pareja, ¿cómo le llamo a una mamá o a un papá que perdió un hijo? Sí, no tenemos un nombre así, pero si yo replico esto de no hay nombre para tu pérdida, a ver, espérate, sí hay un nombre y es mi pérdida. Y perdí a mi hijo, perdí a mi hija. No me mantengas en esta idea de que mi pérdida está como perdida ahí en el horizonte, como que no se pudiera reconocer. Entonces, al cambiar el lenguaje, también cambiamos el acompañamiento y también ayudamos a este camino que está viviendo la persona. Entonces, parecen cosas como muy pequeñitas y dicen, no, pues es que esto siempre se dice. Pues sí, pero si vamos cambiando de poquito en poquito y vamos escuchando cuando nosotros decimos las cosas y vamos viendo qué efecto tiene en la persona, entonces ahí sí podemos entender cómo ayudar o cómo acompañar. Y esto también, qué bueno que dije la palabra ahorita y se me salió ayudar, porque muchas veces no se trata de ayudar, muchas veces se trata de acompañar. La persona que está viviendo y atravesando ese duelo por enfermedad, por pérdida, etcétera, más que necesite que yo le enseñe algo, que la ayude con algo, lo más necesario es que yo esté ahí para cuando me necesite. Hablando de la muerte o hablando de la enfermedad, el niño o la niña no entiende de la muerte. No se lo digas, no le digas que está enfermo, ¿no? Al niñito que se enfermó, no le digas que está enfermo, mejor así como que ocúltale, dile que se le va a pasar rápido, que ahorita se siente bien. A ver, dijimos, esta negación no ayuda en nada. El aceptar la enfermedad, el aceptar el cambio, nos va a permitir ser más fuertes, tener mejores herramientas y recursos. El niño que tiene una enfermedad tendrá su manera de entender la enfermedad y tendremos un lenguaje diferente para hablarle sobre su enfermedad. Pero eso no podemos simplemente decir, no sabe qué es su enfermedad, mejor no se lo digas ya cuando sea grande. Pues no. Igual con una persona, con un adulto mayor, ¿verdad? No le digas, porque ya para qué lo preocupas, ya está viejito, ya está viejita. Pues no, todos tenemos derecho a saber qué está sucediendo con nosotros. Enfócate en lo positivo. Muchas veces las familias dicen así, enfócate solo en lo positivo a su familiar. No, tengo que enfocarme también en esta pérdida, tengo que entender mi pérdida, tengo que escuchar, tengo que aprender, tengo que saber qué necesito a partir de mi pérdida, qué debo de cambiar.
También tenemos que aprender a vivir el dolor. El dolor es un mecanismo súper importante en los seres vivos que nos ayudan justamente a aprender de ese dolor y a saber qué debo hacer para no tener más dolor de ese tipo o bien a aprender de mi dolor. Tan sencillo, si yo estoy planchando y me quemo, ¿verdad? Pues ya aprendí que no tengo que poner ahí la mano o alguna parte de mi cuerpo cerca porque la plancha está caliente y me causa dolor. Pero porque me permití, a ver, ¿qué pasó? A ver, me dolió, me quemé, ¿no? Y entender, así con una enfermedad. El hecho de entender y aprender sobre la enfermedad y entender que me está causando dolor y decir, a ver, me está doliendo la cabeza. Ok, ¿por qué me está doliendo la cabeza? Es que no comí suficiente. Y entonces como no comí suficiente se me bajó la glucosa y como se me baja la glucosa me empieza a doler la cabeza y si me duele la cabeza ya no me voy a poder concentrar y si no como voy a salir a la calle y entonces me puedo quedar por ahí en la calle desmayada porque no comí. Pero es el hecho de entender y aceptar la enfermedad los que nos lleva a ese aprendizaje, a ese recurso. Y también la familia, si la familia le permite a la persona con una enfermedad como familia, como sistema, que se escuche y aceptar que está enfermo o enferma, entonces la familia, por ejemplo, puede ser que el hermano, la hermana, el tío, la tía, la mamá, el papá, vean a la persona y digan, no se comporta siempre así, ahorita como que se ve medio desorientado, medio confundido, ¿será que le bajó la glucosa? ¿Será que le acerque, en lugar de decirle, ya viste, por no cuidarte y por no comer se te bajó la glucosa? No. ¿Qué tal si mejor lo que hago es acercarle algo, ¿no? Un jugo o acercarle una tabletita de glucosa para que resuelva y yo lo ayudé y lo acompañé a resolver. En lugar lo acompañé a hacer el látigo ahí castigador por su enfermedad. Entonces, cambia la manera, ¿no? Muchas veces cuando llegan los familiares con enfermedades crónicas a la consulta y dicen, es que yo le estoy diciendo que se cuide, es que yo le estoy diciendo que coma bien, es que yo le estoy diciendo, a ver, espérate, pues es que tú no eres como su agenda de recordatorios, por ahí no va el acompañamiento a la persona enferma. ¿Qué estás tú haciendo realmente para acompañar? No todas las personas van a querer aprender como de su enfermedad, sé que hay casos muy diferentes, pero estamos poniendo este escenario donde nosotros qué podemos y qué debemos hacer como familia para poder generar este aprendizaje y este lazo cuando alguien tiene una pérdida respecto a salud. La realidad es que todos sufrimos, ¿verdad? Todos atravesamos el dolor, no importa si somos niños, adultos, adolescentes, ancianos. Todos nos expresamos diferente. Somos vulnerables y es bueno reconocernos como personas vulnerables. No podemos ser protegidos de la muerte. La muerte a todos nos va a suceder y todos también nos podemos enfermar. Es parte de estar vivo. No hay nada que nosotros nos echemos para no enfermarnos. Y hay que entender eso. Y hay que hacer esa cultura desde pequeños. Estar vivo, pues entonces puedes enfermar. Y así como puedes enfermar, vas a morir. Si nosotros hacemos este camino de aceptación de que nada es permanente, ni mi salud, ni mi vida, ni la de los demás miembros de mi familia, entonces esa aceptación de que no hay una permanencia nos permite entender y aceptar los cambios de mejor manera. Necesitamos escuchar entonces, necesitamos aceptar y ser compasivos. Y la compasión viene no del hecho de voy a darte toda mi persona y toda mi vida a ti que estás enfermo, para que entonces yo deshaciéndome en atenciones para ti estés feliz o estés bien. No, ser compasivo es no voy a participar, no voy a aumentar tu dolor o tu sufrimiento. Eso es ser compasivo. Compasivo es poder dar desde mi persona, sumar a que la otra persona lo que le toca vivir, lo pueda vivir y aprender.
La realidad es, ¿verdad? Es que a final de cuentas, muchas veces cuando hablamos de que hay alguien enfermo en la familia, a la familia se le viene toda una montaña de emociones porque dicen, ¿y si esa enfermedad? ¿Qué va a pasar con la enfermedad? ¿Le va a ocasionar una discapacidad? ¿Va a ser una enfermedad aguda? ¿Va a ser crónica? ¿Va a terminar en el fallecimiento? Pues ahí es un buen momento para entender que lo que trabajemos como familia es muy importante en el sentido de vernos a nosotros mismos y entender que a final de cuentas, que este miedo que tiene la familia cuando hay alguien enfermo, el miedo muy constante siempre es la muerte, porque tememos a la muerte. Si nosotros empezamos a entender estas realidades, podemos manejar los duelos de mejor manera. Entender que hay cosas irreversibles y la muerte es irreversible. Que hay cosas irrevocables, no importa lo que yo haga, cuánto volque ahí mi atención, se va a quitar la enfermedad o voy a regresarlo a la vida, ¿verdad? Hay situaciones inevitables. También en la familia muchas veces los papás, y es más frecuente cuando son papás y ven a un hijo enfermo, y dicen, es que si yo hubiera hecho esto, y si no hubiera hecho esto, y si lo hubiera hecho así, ¿verdad? Hay que entender que esto también nos genera una línea de sufrimiento y dolor. Entonces hay que entender que hay cosas inevitables y que hay cosas que van a suceder. Si yo manejo estas realidades como familia y las manejo desde que empiezo a formar la familia, esta familia va a tener mejores herramientas para cuando venga una enfermedad, cuando venga un duelo, cuando llegue la muerte. Y entonces la dimensión que yo les hablaba importante de la espiritualidad. La espiritualidad no es religión, la espiritualidad es cómo nosotros nos percibimos a nosotros mismos. Es una dimensión humana, es una dimensión universal, y entonces hay personas que son religiosas y personas que no. Pero la realidad es que todos somos seres espirituales, todos nos percibimos a nosotros como individuos únicos con nuestras propias herramientas, características, etc. En esta espiritualidad, entonces, y en esta compasión, y en esta aceptación, y en este entender el duelo, ¿cómo estamos? ¿Dónde estamos parados entonces como familia y como individuo? ¿Qué podemos aportar? ¿Cómo podemos acompañar? Vamos a entender entonces que somos impermanentes. Como yo esté en este momento, puede ser que en 1 minuto, en 2 minutos, en 10, mañana, en 1 año, en 1 mes, ya no sea igual. Entender que el estado de salud del que nosotros hablábamos, pues por el hecho de estar vivos, puede cambiar de un momento a otro. Lo que sí entonces es procurar que la esfera que tiene alrededor esta persona en familia, en el contexto familiar, que cada uno sea lo suficientemente capaz y fuerte con las herramientas para que cuando esta impermanencia, que es una realidad, ¿verdad?, se le presente, entonces esta persona no se sienta solo o sola. La familia está entonces para ser este lugar seguro donde podamos depositar nuestros miedos y nuestra vulnerabilidad. La familia tiene que ser justamente esta red de apoyo y también entender que no la familia, por ser familia, vamos a tener que estar ahí sufriendo. Cuando el sufrimiento rebasa las herramientas de esa familia, también hay que permitir dejar ir. También por lo que hablábamos, de que no somos permanentes. Y esto es unas cosas que se van trabajando mucho en terapia, que se van trabajando mucho cuando hablamos de duelos, y que de repente cuando nos dicen como todo esto de primera decimos, ¿cómo me estás diciendo que deje ahí? ¿Cómo? No se trata como de ser indiferente, se trata de entender la impermanencia y se trata de aceptar el cambio y se trata de entender qué recursos tengo yo con los que pueda ser compasivo hacia ti, con los que pueda respetar tu enfermedad, respetar tu dolor,
respetar tu pérdida y aprender de ello. Podrá ser que yo como familiar me quede contigo para generar este lazo y caminar juntos y reestructurarnos juntos a través del evento que estás viviendo, o bien que sea una oportunidad para entender que es momento de soltar, que también sucede y que también se trabaja en las familias en terapia. Entonces, antes de despedirnos, voy a leer este comentario porque dice: profesor, ahorita que habla de personas en nuestra familia con alguna enfermedad, ¿cómo podría ser yo de apoyo si mi familiar no quiere tomar medicamentos ni cambiar sin hábitos, sin meterme o sin invadir su decisión, pero a la vez ayudar? Para ayudar, la otra persona tiene que querer la ayuda. Y eso es algo de la permanencia y la impermanencia. No podemos ayudar a quien no desee ser ayudado. Si nosotros, recuerda al principio, perdemos nuestra individualidad y decimos, yo ahora voy a estar pensando todos los días en cómo la convenzo, cómo lo convenzo de que lo haga, me estoy perdiendo a mí mismo en este círculo de dolor, porque esta persona con una enfermedad que no ha logrado aceptar vive en un círculo de dolor en negación. Yo no puedo sumarme a ese círculo de dolor, porque entonces va a pasar que me voy a perder en esto. Y va a llegar el momento en que no me reconozca y en que viva a través del dolor del otro. ¿Qué puedo recomendar? Entender esto. Y muchas veces necesitamos acudir a terapia familiar, que puede ser una buena opción cuando tenemos este tipo de situaciones, que también es muy recomendable. A veces la persona que tiene una enfermedad no desea ayuda, no va a haber manera de hacerlo, pero sí podemos ayudar a las personas que están viviendo ese ambiente para poder entender que a veces no va por ahí, no va por ahí el sentido de apoyar o ayudar o acompañar. De hecho, espero que esto te haya sido de interés o de ayuda. Pues yo ya con esto les doy las gracias por haberme acompañado este día en esta conferencia. Como siempre, gracias al instituto y a ustedes que se tuvieron un momento para unirse a la plática. Espero que a través de ello podamos siempre crecer como personas, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Y bueno, les agradezco el momento para ayudarme a mí a aprender y a crecer. Pues muchas gracias y me despido de ustedes esperando pues poderlos verlo pronto.